mi gente linda, una vez más bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Luz y soy una youtuber cubana. Y en el día de hoy te quiero invitar que si es tu primera vez, que te suscribas para que formes parte de esta linda familia, que también actives la campanita de notificación para que YouTube te avise de otros próximos videos. También quiero darte las gracias si eres de las personas que siempre está por acá apoyándome. Gracias por siempre estar, yo lo valoro y lo agradezco muchísimo. Y bueno, respecto al video del día de hoy, vamos a escuchar una entrevista de un joven cubano que emigró para la República Dominicana para cumplir su sueño en el béisbol, sueño que bueno, según estuve observando en el título del video, no lo logró, pero bueno, no vamos a sacar sus conclusiones anticipadas, vamos a esperar escuchar la entrevista. Así que nada, los invito a que se queden hasta el final. En lo personal a mí le doy las gracias a Pedro Fadul por recomendármelo, ya que se trata de un paisano mío. Entonces es una historia que sí quiero escuchar y que el mundo debe conocer. Y nada, sin más preámbulos, pues vamos a comenzar con esta video reacción. Vamos a comenzar, mi gente. En la tarde de hoy tenemos una entrega sumamente especial. Vamos a escuchar las historias y las anécdotas de un exjugador amateur de béisbol que decidió partir de su nación, Cuba, y llegar aquí a República Dominicana para cumplir el sueño de llegar al béisbol de las Grandes Ligas. Hablamos de José Alejandro Gómez, que está aquí con nosotros, y para nosotros es un honor, un privilegio, porque lo conocimos desde el inicio, de cuando llegó a República Dominicana, detrás de su sueño de primero conseguir una firma y luego optar por llegar al béisbol de la Grandes Ligas. José, buenas tardes y bienvenido. Y qué bueno estar aquí contigo. Gracias por recibirme. Para mí es un placer estar aquí con usted. Gracias por la entrevista una vez más, ya que estaremos hablando de cómo fue que llegué a este país. Bueno, todo empezó en Cuba, cuando yo tenía 18 años. Wow. Apenas empecé, mi primera trayectoria como beisbolista fue sobre un viaje a Canadá, que yo fui. Y la siguiente fue que cuando regreso fui como líder en jonrones en esa categoría. Cuando regreso, pues me llega como una solicitud de una gente que ellos se dedicaban como a buscar talentos en Cuba, y yo era uno de ellos, y ellos se me acercan haciéndome varias propuestas. Las propuestas eran las siguientes: como me daban mantención familiar, como $100 mensuales. Entonces eso eran Una algunas pequeñas oferta. cosas que ellos te iban diciendo para, ¿sabes?, tú accedieras para irte. También mi sueño era ir a Grandes Ligas, porque ya la Liga de Cuba yo me sentía como medio estancado. Tú naces en Cuba. ¿En qué parte de Cuba tú naces? Yo nací en Matanzas, Occidente del país. Es una provincia, pero soy de Unión de Reyes. Unión de Reyes, que desde ahí vengo. Es como un pueblito muy, muy pequeño, pero a la misma vez grande, porque tiene una cultura, como sabe, de el son, el mambo, esos tipos de cosas. ¿Han salido figuras del béisbol de ahí, de tu lugar? No, de Unión de Reyes no, en verdad. ¿No se juega mucho béisbol ahí? Sí, se juega béisbol, pero no tenemos como figura una destacada. figura destacada. Por el momento no. Sí creo que teníamos como un pelotero, un catcher, se llamaba Saúl Basayo, cuyo fue el que me entrenó a mí. Fue uno de los que me sacó adelante como pelotero, porque yo no inicié como pelotero. Mi deporte cuando yo era muchachito era judo, era combate y cosas así. Y de ahí, como a los 16 años, fue que emprendí en la pelota. En la pelota. Y Miren, algo que quiero comentar, que la mayoría de los niños cubanos siempre empiezan así, por ejemplo, en el deporte, practicando judo, taekwondo. Siempre, mayormente en todas las escuelas, hay unos maestros que, bueno, gratuitamente
te brindan la opción de, bueno, de entrenar, de aprender técnicas de judo, del karate. Yo estuve cuando pequeña en el taekwondo, estuve aprendiendo algunas cosas, pero no llevé mucho tiempo ahí porque, bueno, no era algo que me apasionaba y dependiendo de mi condición física tampoco. Yo lo hacía como por hobby, como que también las amiguitas mías lo hacían y bueno, vamos a practicar este deporte. Pero quería comentar eso, que casi todos los niños cubanos, bueno, por no decir todos, porque tampoco puedo generalizar, empiezan con este deporte. Vamos a continuar. Por eso que les dice también, vamos a continuar. ¿Y tu crianza cómo fue allá en Cuba? Bueno, mi crianza fue bastante buena. Primeramente fui criado por mis abuelos, aunque tengo, gracias a Dios, la virtud de tener a mis dos padres vivos, pero fui Qué criado bueno. por mis abuelos. Mi abuela, desde los 5 años, me cogió para ella. Ya que yo vivía en un campo, yo vivía en un campito, entonces se me dificultaba mucho para ir a la escuela. Entonces, para llegar temprano, y decidió mi abuela con mi papá ya que yo me quedara en el municipio, o sea, en el pueblo ya, para yo tener más facilidad de la escuela. Sí, claro. A los 16 años inicia a jugar béisbol con ciertas habilidades porque ha practicado otro deporte. ¿Cuándo tú descubres que el béisbol es tu pasión? Bueno, todo empezó en el 2010. Yo jugaba mucho PlayStation. Entonces... ¿En Cuba, PlayStation? Sí, en Cuba, el Play 2. Incluso cuando mi abuela viaja a los Estados Unidos. Miren, vamos a hacer una pequeña pausa. Aquí en Cuba hay una película muy popular. Eso fue vamos a decir, un boom acá en Cuba que se llama PlayStation. Me acuerdo que es una película que tiene muchos mensajes, ¿saben? Un niño que tenía posibilidades económicas y tenía bueno, un PlayStation, algo de eso. Ustedes saben, ese Atari. Y otro niño que, bueno, no tenía esta misma oportunidad. Entonces ahí surgió una amistad muy bonita, la importancia también de compartir las cosas. Trae muchos mensajes esta película, yo se las recomiendo que la busquen por YouTube. Y nada, acá en Cuba eso fue en su momento un boom, como él dice. Vamos a continuar. Quiero un PlayStation 2. Pues me manda mi PlayStation y yo jugaba mucho con los Yankees y me gustaba mucho el pelotero Alex Rodríguez. Entonces de ahí fue que empecé a gustarme la pelota, Wow. Incluso fui el peso completo, porque yo siempre he sido como robusto desde niño. Sí. Fui el peso completo del equipo de Matanza en judo nacional y medalla de oro. Y wow, medalla de oro. 16 años decidido a jugar pelota. Ay, qué bien. ¿Y qué posición inicia jugando en béisbol? Bueno, debido a mi peso corporal, yo empecé a jugar como primera base. Entonces ahí, cuando emprendo a jugar en la primera base, cuando cumplo mis 17 años, hago el equipo Cuba de Unión de Reyes, que viajamos a Canadá en el 2018. Qué Es decir, bien. que tú desarrollaste habilidades muy rápido. Sí, Y has salido tenía fuera un del niño, país. tenía mucha fuerza. Ya tú tenías muchas competencias para jugar de béisbol. Sí, tenía mucha fuerza para batear. Y incluso cuando llegué a Canadá, fui muy bien recibido. Yo era uno de los peloteros más esperados porque ya ellos habían venido antes a Cuba. Y tú sabes, me fui destacando en ciertos Vieron su potencial. Y cuando llego a Canadá, tuve muy buenos resultados. Incluso llegué a ser el líder en jonrones y regresé a mi país. José, ¿extrañas tú a tu gente ya? Bueno, es un tema que es bien difícil de tocar porque en verdad llevo ya 5 años, voy para 6 años ya. Wow. En República Dominicana. Sí, en República Qué Dominicana. fuerte. Y claro, siempre se extraña a los padres. Tú sabes que a veces uno mismo se pregunta, el cubano tiene mucha dificultad para obtener papeles en este país. Entonces tú sabes que uno la tiene bien difícil para obtener papeles y siempre uno se hace la pregunta de que cuándo volverá a ver a tu familia. Ese último abrazo que le di a mi mamá, porque a la hora de yo salir, yo escondí mi salida. Por ejemplo, el día antes de irme, yo me fui un jueves, 19 de mayo. Wow. Yo el miércoles le dije, mamá, vamos a reunirnos en casa de mi hermano.
Cuando yo le enseñé a mi mamá el pasaporte, que yo tenía vuelo, tenía todo. Dice, ¿cuándo que tú vas? Yo me voy del país. Mi mamá decía que no te fuera, no te vayas. Esa corazonada que tienen siempre las madres, no te vayas porque tú hablas con ellos, porque tú no conoces el fin de la gente. Y Las intenciones, Tú claro. llegaste por avión, no por Yola. sí, yo llegué por avión, yo salí legalmente de Cuba. Qué bueno. Bueno, a ver, mi gente. Sí, algo que les quiero comentar. Es muy difícil para todos los migrantes de cualquier parte del mundo salir y dejar a su familia para buscar un mejor futuro para ellos y para la de su familia. Es algo muy fuerte que muchos critican, pero que nadie entiende, nadie se pone en ese lugar. Es muy fuerte. De verdad que sí, hay que estar en ese lugar para sentir, porque como la familia, yo digo que no hay nada en este mundo. La familia siempre hace mucha falta. Y más el calor de mamá, de la familia, de los seres queridos. Y algo que quiero comentar también es que sí he escuchado mencionar que en República Dominicana, para tú hacerte ciudadano ya de República Dominicana, se pasa mucho trabajo, que hay personas que están ahí, cubanos, que llevan años, más tiempo que él, y no han tenido la nacionalidad dominicana, que se pasa mucho trabajo, hasta más que la de Estados Unidos, no sé. No soy experta del tema, pero sí he escuchado a algunas personas que lo han mencionado. Y otras cosas que también él comentó, que la mayoría de los cubanos, y me imagino que también de otras partes del mundo, cuando van a salir del país, que tienen eso pensado en mente, no como que no lo anuncian, siempre esperan el último minuto y allá, para decírselo, comunicárselo a sus familiares más cercanos, para que la familia no sufra tanto, así que al final sufre y sufre muchísimo. Y yo digo que eso también es como, no sé, una coraza que ellos hacen para también no apartar el viaje de su mente y poder realizar lo que ellos tienen, ese proyecto de salir del país, porque sí, o lo dicen cuando ya se enteran los familiares, cuando ya está en otro país, con la ayuda de Dios, porque no siempre sale bien que tú emigres, y que hay muchas personas que han pasado por situaciones súper difíciles, que le han sucedido cosas, que lo han deportado. Entonces este tema de la inmigración es muy complicada. Pero nada, vamos a continuar escuchando esta linda historia de mi paisano cubano. Uno de los pocos que ha logrado venir Sí. legalmente y llegar por avión Sí, porque ya a República Dominicana, porque históricamente siempre los peloteros cubanos llegan por Haití, luego entran a República Dominicana, hacen el desbloqueo, lo firman y llegan a Estados Unidos. Sí, en verdad, porque te reitero que ya yo había salido antes del país. Tú sabes que Para Cuba Canadá, es un país que aún se mantiene en el comunismo, y yo era un ciudadano confiable, la cual ellos me dieron un acceso a salir, porque ya yo había salido ya a Canadá, había jugado, era un miembro del deporte cubano. Si tú regresas, Y tuve esa dicha te de dan poder más salir. opción para Cuando llegas volver a República salir del país. Dominicana, ¿a qué pueblo que tú vienes? ¿Directamente a San Francisco de Macorís o a otro pueblo? No, bueno, la trayectoria mía fue bien difícil, porque yo, cuando salgo de Cuba, no fui directamente a República, yo salí directamente para Haití. O sea, yo ingresé al país por frontera, la cual fue bien difícil. La primera vez, incluso, en la primera vez crucé, caí preso. ¿Temiste? Wow. ¿Sentiste temor por tu vida? Si te soy sincero, yo me volé a muchas partes, porque yo salí con otro muchacho más. Yo salí con el centerfield del equipo de Cuba en esa categoría, que era un morenito llamado Johnny Matos. Él también me estaba acompañando, pero en esa travesía que nosotros nos cogen presos, a nosotros nos amarran por aquí. En Haití. Sí, en Haití. La guardia. Nosotros veníamos en un Montreal. Entonces, cuando... Tratando de llegar a la frontera Sí, dominico-haitiana. pero había muchos retenes, porque recuérdate que yo venía en el 2020. Estaba en principio de pandemia, había muchos retenes. Uy, qué difícil. Todo era muy controlado. Tú sabes, por la... ¿Por la parte sur o por la parte noroeste? Bueno, tú sabes, en verdad no sé cómo decirte, sí, pero Por yo vine por Montecristi. Jabón. Por la parte Jabón. noroeste, por la parte Ok. noroeste. Entonces, cuando venimos un motor, venía el chofer, Johnny y yo atrás, que venimos corriendo, viene un motorista, un dominicano de allá para acá, dándonos cambios de luz.
O sea, que nos estaba diciendo que había una guardia más adelante. Entonces, cuando nosotros vamos, el hombre tenía un fusil grande, pero tenía un cuje. En Cuba se le dice así, como una mata en la mano. Sí, un Y le daba por cuje. el pecho. Con eso te daban cuando te portabas mal. Él logra parar la moto y nos metemos para dentro de una casa de unos campesinos ahí. Yo venía muerto de la sed. Había unos cubitos de agua que ellos tenían ahí mismo me pegué. Ay, Dios. Bueno, entonces ahí el hombre les dice, ¿ustedes de dónde son? Yo estaba un poco nervioso, el otro muchacho también. Y recuerdo que no hablamos y nos amarraron por aquí. El Wow. ejército dominicano. Sí, el ejército fue. Nos amarran y nos tiran al piso. Violentos. Wow. Johnny, el otro muchacho, venía conmigo, él traía una bolsita, ahí venían los pasaportes de nosotros, teléfono, cargadores, otras cositas, efectivo también que traíamos. Y él da como 4 pasos atrás del militar y carga el armamento y nos lo pone en la cabeza prácticamente. Yo le digo al muchacho, ten cuidado, si te puede salir una bala. Y él me dice, cállate para no matarte aquí mismo. Pero eso fue tú sabes. En el momento. En el momento. Llega otro muchacho y dice, yo los conozco a ustedes. ¿Qué es lo que ustedes están traficando? Droga. Y yo le dije, no, nosotros somos cubanos y somos peloteros. Entonces ahí llega una gente más pasiva, nos pararon y cuando él llama el camión, llegaron, nos subieron con todo y motor todo por ahí para arriba. Cuando nosotros nos llevan para el cuartel, para allá, y ahí eso se llenó llenito de gente. Lleno de gente, cámaras por todos lados. Uno estaba bien nervioso y yo dije, bueno, aquí lo que nos van a mandar es para Cuba. ¿Y cómo ustedes lograron salir de esa situación y quedarse en territorio dominicano? Bueno, esa sí fue buena, porque mira, primeramente creo que Dios siempre estuvo en el momento, porque nos sentaron en una parte solo, en una garita solo, sí, y yo no tenía teléfono, o sea, no teníamos cómo comunicarnos, pero Johnny tenía un telefonito chiquito con el número de las personas que nos estaban trasladando. Entonces, debido a ese número, yo decía, Dios mío, ¿pero a quién vamos a llamar? Y un tipo como que le pone la wifi así a Johnny. Y cuando Johnny llama, llamamos a la que era noviecita mía, yo tenía una novia en Cuba. Y cuando llamamos, él le estaba diciendo a la novia mía que no diera su nombre, que no diera nada. Que esté tranquilo que me iban a sacar de ahí. Qué bueno. Bueno, gracias a ese militar que me hizo ese favorcito, ahí nos montaron en una moto y nos metieron para ir porque nosotros traíamos pasaporte y teníamos visa haitiana, no podíamos mandarnos directo de aquí para Cuba. Y nos pusieron en la frontera ahí, muchachos. Cuando me ponen en la frontera ahí, que yo vi todos esos guardias con todas esas pistolas y yo vi todos esos, uno no habla haitiano, tú sabes. Sí. Y cuando hice así que nos metieron en ese puente ahí, yo me paré en el puente, yo miré para abajo y yo me voy a tirar de aquí para abajo. Porque se sentía como la presión, sí, tú sabes, de no saber qué hacer. Y yo dije, me voy a tirar para aquí abajo, pero cuando miro para abajo veo unos morenos grandísimos con armas por abajo también de ríos. Y dije, bueno, Dios mío. Cogido por donde sea. Qué fuerte. Se me acerca un haitiano y me dice, porque la Guardia Dominicana me estaba empujando para allá, que yo no quería coger para allá. Se me estaba empujando y los haitianos tampoco me querían porque estábamos en pandemia. Yo venía descubierto completo. Tú sabes, el temor de las cosas. Y era muy frustrante ese momento y llega un haitiano que hablaba español y me dice, ¿de dónde son ustedes? Yo le dije, nosotros somos cubanos. Cuando yo le dije que somos cubanos, se me arregló el día. El tipo miró para allá y me acuerdo que le dijo, son cubanos, son cubanos. Y se me acercó el jefe de migración y dice, ustedes son cubanos. Me vio el pasaporte. Dice, son hijos de Fidel. Tú sabes que Cuba pertenece al ALBA. Ay, sí. Ayuda humanitaria y le presta mucha ayuda humanitaria en medicina, sí, es verdad. Estudio, maestro. Haití. Oye, eso fue de una vez, nos cogieron, me pusieron a un lado, nos sentaron. Me acuerdo que hasta una morena me dio hasta 250 de papeleta
haitianas, me dieron comida. Papeleta, no sé qué es. Hasta que ¿De llegara ese la dinero? policía que nos trasladaron para la policía. Después que me trasladaron para la policía, nos dijeron, usted está libre. En Haití. Sí, dijeron, usted está libre. Y yo, ¿cómo? ¿Libre? No, espérate. Yo tenía un pueblo de gente afuera esperándome a mí. Ah, Porque como yo era blanco, ellos pensaban que yo era americano y traía mucho dinero arriba. ay, Ellos tenían sus Dios. necesidades, ¿me entiendes? Claro. Yo le dije al policía, no, yo me quedo aquí. Y entonces de ahí volvieron, nos mandaron para inmigración. Y en inmigración llegaron unos morenos, que eran los que nos estaban cruzando. Y yo le dije, Wow, mi gente, qué fuerte está esta entrevista, vamos a decir así. Demasiado fuerte, muchas experiencias vividas acá por el joven cubano, paisano mío. Esto es lo que yo digo de las personas que se atreven a emigrar, que pasan por situaciones súper delicadas. Ahí tú vas a lo que sea, ¿saben? Tú puedes perder hasta tu vida y tu libertad. Y como él dice que cuando le dieron la libertad, como que muchos haitianos estaban detrás de él y eso es un riesgo súper que grande. Y bueno, menos mal que se pudo devolver. Yo he visto muchos documentales donde varios youtubers famosos van a este país y le piden hasta dinero a estos youtubers, los haitianos, así de una forma, bueno, hay personas que sí amablemente, pero hay personas, es como todo, en todos los países existe. Pero sí, menos mal. Qué peligro, Dios mío. yo los conozco a ellos. Porque primero el moreno viene a llevarnos, así por su cuenta. Y la policía lo coge y lo retiene. Cuando lo retienen, yo salto y le digo a la policía, no, yo lo conozco a él. Yo vine a su casa, le dije. Y ahí cogieron y me soltaron y me fui con ese muchacho. Después de eso, ellos nos llevaron por un hotelito. Eso fue un viernes. Nos llevaron por un hotelito. Ahí pasamos como 2 días. Y el domingo a las 12 de la noche brincamos por frontera corriendo por el piso. Ya no fue ni en moto ni nada. Era un Corriendo. campo, una vaquería, animales y de todo. A las 1, 2 de la mañana. Eso fue toda esa noche. Me acuerdo que nos cogió a las 6 de la mañana correteando. Así seguro fue todo lo que caminaron. Y me recibieron. Cuando llega a Dajabón, ¿cómo tú logras pasar todos los retenes de la zona fronteriza, pero ya en territorio dominicano? Sí, bueno, eso fue bien complicado porque eso fue, esa travesía fue con militares, tú sabes. Fue con militares, eso fue pago. Esa trayectoria sí fue un militar que me... ¿Cuál fue el primer pueblo que tú llegaste después de salir de la frontera dominicana? Bueno, el cambio de vehículo fue en Santiago. En Santiago. En Santiago, recuerdo. Me vengo a aprender el nombre ya a través de los años que fui viviendo aquí, que el cambio de vehículo fue en... Santiago de los Caballeros, me De imagino. Santiago a San Francisco de Macorís. No, de Santiago estuve 3 meses en Cenoví. 3 meses viví en Cenoví y de Cenoví alquilamos una casa en Los Aguayos. En Los Aguayos. Entonces ahí fue que ya la pandemia estaba ya un poquito más avanzada. Ya eso fue finales de, ¿cómo te digo? Finales así, agosto, septiembre. Qué mal esos tiempos, Dios mío. Ahí fue que empecé a romper en el tema de la pelota. José, tú llegas a República Dominicana. ¿Qué tan diferente es vivir en Cuba a República Dominicana? Una pregunta muy Conocer interesante. la tierra remota. ¿Por qué? Sí, pues, en primera que en el tiempo que yo estuve en Cuba no está la tecnología que tenemos aquí. No. ¿Entiendes? No tenemos esa virtud de haber tenido tecnología a temprana edad. Por ejemplo, para tú tener Wi-Fi. Hay muchos tabúes con Cuba. Miren, yo me recuerdo que cuando yo era pequeña, la diversión mía más tecnológica era un radio solar. Era de ese tamaño así que yo no sé ni cómo eso llegó a mis manos. Parece que, creo que era de una hermana mía, no sé. Yo era feliz con ese radiocito. Yo iba para donde estaba el sol y me acuerdo que ponían las emisoras Radio Angulo, que es la emisora que emiten en Holguín. Radio, bueno, la de La Habana, todas estas emisoras así. Y yo escuchaba música. Ese era el entretenimiento mío. La televisión,
que primero era en blanco y en negro, que yo tuve esa televisión en mi casa cuando era pequeña, bueno, mis padres. Pero sí, tecnológicamente en la actualidad, ahora es que estamos evolucionando un poquito. Mira, ya aquí hay varios youtubers cubanos que están alzando la voz, dando a conocer las culturas, tradiciones, historia, gastronomías cubanas, puntos de vista, por ejemplo, como yo haciendo acá una videoreacción y que puedo a través también de la tecnología del internet poder también conocer esta historia de un paisano mío. Entonces sí, yo me imagino que sí se nota la diferencia porque todas las opiniones de todas las personas que se han ido para la República Dominicana sí son súper que notorias, mi gente. Tenemos muchas cosas en común, República Dominicana y Cuba. Cuba tiene cosas maravillosas también que yo siempre las resalto y cosas en común con este hermoso país. Así que nada, vamos a continuar. La comida, la dificultad, todo ese tipo de cosas. ¿Servir es cierto o no? A ver, sí es cierto por una parte y es mito por otra, porque comida sí hay, porque si no, no hubieran personas viviendo allá. Pero sí te puedo decir que está muy cara la comida. Con respecto a los salarios cubanos, demasiada cara está. ¿A qué se dedicaban tus padres? Sí, es verdad. Bueno, mi papá es jefe de una base de ómnibus, de transporte público, y mi mamá era como trabajadora en una granja de pollo. Sí, y tuvo casi 15 años trabajando ahí. ¿Aún viven? Sí, claro, gracias a Dios, sí, ellos viven. Qué bueno. O sea, entonces, aquí en República Dominicana, ¿tuviste oferta de equipo de grandes ligas? ¿Cómo fue tu vida beisbolera en República Dominicana? Sí, mira, mi vida... Bueno, ahora vamos a escuchar la parte que también me interesa de cómo le fue en el deporte del béisbol, que fue realmente a lo que él emigró de su país a República Dominicana para buscar un mejor futuro, ofertas y bueno, vamos a ver. Fue muy bueno. Para jugar a las grandes ligas. En el transcurso que estuve jugando, tuve cambios físicos. Ahora estoy un poquito sobrepeso, pero en el tiempo que jugaba, estaba muy light. Tuve un, ¿cómo te puedo decir? Tuve como esa medida muy estricta con la comida. Sí. Porque tú sabes que para presentarme, eso... Sí, tenía que tener buenas condiciones físicas. Y lo otro es las 60 yardas. Esa es la parte que más... ¿Qué es eso? Más difícil. 60 yardas. Pero sí, tuve una oferta después al cabo de los años. De un ejercicio físico. Con Filadelfia. Y eso ocurrió en... ¿Cómo se llama ese pueblo? Bueno, no me sé mucho el nombre del pueblo, pero cuando ese día estaba para mí ese día me presentan y me voy de 4-4, incluyendo 2 jonrones y 2 hits, un hit y un doble ese día. Wow. Cuando ellos me presentan, ellos lo amarran. Ellos hablan con el scout y le dice que habían 4.3 para mí. 4.3 millones de dólares. Sí, pero oye cómo era la cosa. Me daban esa cantidad, una por ser cubano, porque te vuelvo y te repito, ese día estaba para mí, porque creo que firmar es como... Es cuestión de suerte en un día. De ese día. Sí. Si ese día te fuiste de 4 jonrones, darte por seguro que usted tiene dinero. Olvídate si tú mañana eres malo, pero ese día estaba para ti. Qué bueno. Entonces ellos se reúnen. El scout quería $300,000. El punto 3 era de él. ¿Y por eso no se llegó a concretizar? No. Llamaron a Major League. Ellos hicieron su cosa, pero Cuba me tenía clausurado. Ah, no te habían desbloqueado todavía. No me habían desbloqueado. Me desaparecieron mis números de series nacionales. Me desaparecieron mis números de Canadá. Wow. Eso se dio. Sí, porque Cuba tiene una ley que después de los 2 años fuera de Cuba, yo te bloqueo. ¿Y cómo tú has podido mantenerte estos últimos 5 años fuera de béisbol en la República Dominicana? Wow, qué fuerte. No, fuera de béisbol no, porque sí he jugado diferentes ligas aquí. Tú sabes que en República Dominicana cuentan con ligas AAA, por ejemplo la Campesina, los Arroceros, porque pertenecía al equipo de los Arroceros. La Liga de Nagua también, que fui campeón de 2 veces con la Liga de Nagua. Qué bien. Y tú sabes que ahí te van dando
no te voy a decir un contrato, pero te van dando tu chelito. También yo, al cabo de los años que vi que dije, bueno, si no una cosa o la otra, me motivé a trabajar. Trabajé, mucha gente me conoce, trabajé como camarero, he trabajado como entrenador de gimnasio, Me he representa trabajado como también atención al cubano. cliente. Me dedico ahora mismo a las redes sociales. Tú sabes que ahora mismo el negocio de las redes sociales es lo que está Rentable, en el claro. mundo, como se dice. ¿Sigue residiendo aquí en San Francisco de Macorís? Sí, radico aquí en San Francisco de Macorís todavía. Me encanta San Francisco de Macorís. ¿De verdad? Sí, claro. ¿Por qué? Porque he sido muy bien recibido. Eh, a pesar de todas las dificultades que tuve en la trayectoria de venir, por lo que he pasado, fui recibido por muy buenas personas. Creo que el único país donde a las 12 del día todo el mundo ha comido es República Dominicana. Donde quiera te dan un plato de comida. En Cuba no se da eso. No, en Cuba no. En Cuba es un país de buen corazón, honesto, pero no debido a la situación que tiene. Sí, la ¿Entiendes? situación sociopolítica. A veces no hay comida para una familia, imagínate uno que venga de la calle. ¿Entiendes? Pero vuelvo y te repito, eso varía para aquellas familias, porque hay familias de bajos recursos y de altos recursos. Esas familias que tienen altos recursos sí pueden conseguir su comida al precio que la venden. A ver, mi gente, algo que les quiero comentar que, bueno, él tocó el tema respecto a la alimentación de Cuba. Yo digo que eso varía dependiendo de la estabilidad, posición económica de cada persona. Sí, antes me recuerdo cuando yo era pequeña que en mi casa siempre fuimos muy humildes, muy, muy, muy humildes. Yo les digo humilde cuando les estoy diciendo humilde, humilde, yo sé lo que es vivir en piso de tierra y en guano. Yo sé lo que es eso, mi gente. Eso no me da pena decirlo, me siento orgullosa de mi raíz y de cada proceso en mi vida y de todo. Y experiencia vivida. Eso te ayuda mucho a valorar las cosas, ¿saben? Eh, Siempre a esa hora de almuerzo o de comida, iban muchas personas de bajos recursos a mi casa para alimentarse, o mi familia decía, ven para que tú comas. En cualquier lugar tú veías que se agrupaban los vecinos. El cubano tiene eso, mi gente, el cubano tiene eso, que a pesar de la situación económica, y eso que en los últimos años, sí, cuando pasamos la COVID, cuando todo se puso más duro acá en Cuba, como que hemos cambiado un poquito y no es porque queremos, sino es por la necesidad. Como que no como tal, el cubano que me está escuchando lo sabe que es así. Ya hay veces que muchas personas no tienen ni para ellos mismos, no pueden brindar, aunque quieran, no quieran, no pueden. Entonces, eso es algo malo porque de cierta manera como que vas perdiendo un poco, ¿sabes? La cubanía que uno lleva adentro. Y no quiero decir que sea siempre, ni que sean todas las personas. Hay personas que tienen mucho y no brindan, pero hay personas que con lo poquito que tienen, ¿saben? Lo dan. Dan hasta su plato de comida. Y eso es así. Yo misma, tú vas a mi casa y no es por... Si te tengo que dar la mitad de mi plato o mi plato entero, yo te las doy sin ningún problema ninguno. Pero esto que él habla, sí, sí es verdad. Entonces es muy bonito que todas las personas que puedan emigrar y para un mejor país, para un mejor futuro, dependiendo mejor país en el sentido de los que ellos quieran, saben buscar. Eh, es algo muy, 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 pero muy positivo e importante. Yo me alegro de todo lo que logren mis paisanos y los que no son paisanos míos, que logren cosas positivas, pues yo me alegro del bien de la gente. Vamos a continuar. Regresar a Cuba y cómo tú pudiste manejar la frustración de no poder firmar al profesionalismo, tener un contrato millonario casi en tus manos y ver tu sueño desvanecido. ¿Cómo tú manejaste Muy esa presión fuerte. y esa frustración para cualquiera persona? En primera fue algo muy, 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 muy fuerte para mí, porque cuando se me cae ese contrato, yo dije, bueno, el mundo se me acabó. El mundo se me acabó y creo que todo muchacho que se juega pelota, cuando le pasa eso, sabe que tiene que tener una persona muy al lado que te apoye, porque es como que ya, ¿para qué voy a seguir jugando? Pero
Después yo me he sentido ¿cómo te voy a decir? Que Resignado. sí, afortunado, en verdad. Yo quiero agradecer, José, por este tiempo que tú nos has ofrecido. Contar una historia que ha tenido muchos momentos difíciles, pero gracias a Dios ha ido superándolo. Y es de valiente atreverse, es de valiente atreverse y tú saliste de tu tierra, llegar a República Dominicana, hacer diversas cosas para mantenerte y sustituir, esperar que todo se te pueda resolver en materia migratoria y tú puedas regresar a Cuba. Sí, no, y también sería bueno tocar de parte mía a esos muchachos, esos jóvenes que piensan salir de Cuba, que lo que quieren es jugar pelota porque eso fue lo que yo quise. Que si van a salir de Cuba tienen que tener algo bien seguro, si van a salir de Cuba tienen que tener, aunque sea algo a su favor, ¿me entiendes? Porque quiero decirte, Jonathan, que se están dejando muchos muchachos emigrantes en las calles. He tenido llamadas, porque como he jugado alguna pelota profesional y eso, pidiéndome ayuda de muchachos que tienen a sus padres durmiendo en un vehículo, durmiendo dentro de colmado, porque el negocio de la pelota, si llegaste a los 16 y no rendiste, te dejan, porque hay una inversión en ti, ¿me entiendes? Sí. Hay una inversión en ti y te dejan. Ya nadie va a seguir invirtiendo si tú no le muestras que tú vas a tener resultados. Entonces ahí es donde viene el abandono, ¿me entiendes? Y creo que eso es injusto, porque en primera son niños. Yo llegué con 20 años, pero como quiera que sea, yo era un muchacho. Un Es muchacho. bastante joven. Muy Sí, jovencito. Era demasiado joven, entonces no es justo de que hay una persona, y eso viene con su familia, yo estoy solo, ¿me entiendes? Y no es justo de que una academia deje a los padres o a los hijos así En la sin calle, nada. sin En primera, que no van a respaldo. conseguir papel, aquí no hay papeles para los cubanos. Sí, se dificulta. La única vida que hay para un cubano es casarse, pero tiene que regresar a Cuba otra vez. Es bastante difícil. Es bastante difícil y no, se la ponen en China, man. La ponen en China. Te lo digo porque he estado en todos esos trámites de poder legalizarme en este país. José, gracias. No, gracias a ustedes, que aunque me siento conmovido porque Se le nota. revivido todo eso que pasé, pero es bueno Bien que fuerte la gente que sepa valiente. que lo que pasa, esos peloteros que salen así a la deriva. a la suerte, porque eso fue lo que yo salí, ¿me entiendes? Y que sepan que antes de salir se aseguren, que piensen y que vean todas las cosas que le han pasado a la gente para que no le pasen. Así es, Un señores. buen mensaje. José Alejandro Gómez estuvo con nosotros a curarle todo el éxito posible del mundo, un gran ser humano, muy buena educación y esperemos que en lo inmediato todo se pueda resolver en materia migratoria. Señores, hasta aquí esto es Agenda 56. Bueno, Mi gente linda, ya hemos llegado al final de esta videoreacción, un poco conmovedora y triste, pero a la vez un mensaje muy bonito trae esta videoreacción, porque al final acá escuchamos un joven que a pesar de las adversidades, de los obstáculos, pues logró parte de su sueño, porque vamos a decir, mi gente, que a veces no podemos obtener todo lo que queremos, todo lo que deseamos, pero sí lo que Dios desea. Yo digo que el tiempo de Dios es perfecto y yo digo que cada cosa se puede dar en su momento. Y a veces no es como nosotros lo esperamos, pero sí es algo que va a venir bien a nuestras vidas y a la vida de nuestras familias. Acá pudimos escuchar todo lo que él vivió, pero que a pesar de todo eso no se rindió y que buscó nuevas oportunidades, no solamente en el béisbol. Eso es algo que me representa como cubana y que me llena de mucho orgullo, este gran joven valiente, y que a pesar de un poco desvanecerse ese sueño, pues siguió, no en las grandes ligas como tal, pero sí siguió en el tema, ¿sabes? De lo que realmente les gusta, lo que le apasiona, que es el béisbol. El béisbol en Cuba
disculpen, y en República Dominicana es el deporte estrella de estos dos países. Yo espero de verdad con todo mi corazón que ese joven que se sienta realizado en su vida, que pueda, ¿saben?, lograr todo lo que se proponga, porque se ve que tiene mucha humildad y sensibilidad y se ve que es una buena persona. No lo conozco, pero se ve. Y que, no sé, que ese sueño que si se puede todavía aún, que alguien pues le pueda, no sé, hacer los papeles, no sé cómo son esos temas legales, no tengo conocimiento para nada, pero ojalá que alguien lo pudiera representar y que pudiera seguir por este sueño, ¿saben? Yo digo que uno nunca se debe rendir, que nada en la vida es fácil, que todo en la vida es más, lo que te cuesta sacrificio y lágrimas, sudor, desvelo, es lo que de verdad rinde, lo que da fruto. Yo digo que lo que llega fácil se va fácil y lo que tú logras con varios esfuerzos, pues perdura. Pues nada, mi gente linda, que quiero comentarles también, aprovecho este momento para darles un abrazo enorme a todos los dominicanos, que siempre los llevo en mi corazón, también a las personas que no son de República Dominicana, que les mando muchas cosas bonitas, que gracias por apoyarme. También a todas las personas que si hay algún cubano que está observando este video, que nada, que gracias por representar mi linda Cuba, porque yo digo que los cubanos somos personas perseverantes, triunfadoras, luchadoras, guerrilleras, y que tenemos un país muy bonito y que todo va a mejorar, porque así va a ser. Uno nunca debe perder la fe. Y nada, les mando un fuerte abrazo, que Dios me los bendiga y nos vemos hasta un próximo video. Chao. No olvides dejar tu comentario, tu like y si eres nuevo, por supuesto, suscribirte para que formes parte de esta linda familia.